Y en esta oportunidad lo que quiero compartir hoy es algo que muchas veces lo hablamos, lo hemos dicho, lo creemos y así es, pero a veces no lo entendemos, que es yo quiero ser como Cristo. ¿Cuántos hemos dicho eso, no? Yo quiero ser como Cristo. La cantamos, vamos a la iglesia o nos congregamos, los que somos de años también, Señor, quiero ser más como tú, Señor, quiero ser como tú, quiero ser como Cristo, este es mi mayor anhelo, ¿no? Ser como Cristo, pero ¿qué significa realmente ser como Cristo? Porque de ahí parte nuestra vida cristiana, yo creo que ese es el mayor anhelo de un cristiano, ser como Él, ser como Cristo. Y a veces lo malinterpretamos o lo interpretamos a propósito para hacernos sentir bien de que hablamos del poder de Cristo, que vamos a hacer las obras de Cristo, que tenemos el mismo poder de Cristo. Entonces sí, es verdad que hemos recibido la unción del Espíritu Santo como Cristo, tenemos el poder que nos ha sido dado para ser testigos aquí en el mundo, pero el punto más importante de ser como Cristo no es ese, porque eso es algo temporal, que Dios nos dota del poder con los dones para la edificación, para la evangelización, para poder nosotros penetrar el mundo espiritual con una coraza, con una vestimenta que no es humana, porque no podríamos nosotros estar predicando el Evangelio con nuestras propias fuerzas y tener un triunfo o tener resultados o tener frutos, porque necesitamos el poder sobrenatural de Dios para poder desatar al que está atado, liberar al que está preso, liberarlo de la esclavitud, sanar al que está enfermo, liberar a las personas que están siendo atormentadas por demonios. Ese poder viene del Espíritu Santo. Pero el ser como Cristo, vamos a ir viendo 5 puntos, pueden haber muchos más, pero creo que 5 puntos más relevantes para nosotros tener en cuenta qué significa y vamos a leer algunos versículos para ello. Lo primero que vamos a leer es Efesios capítulo 5, verso 1 y 2, que dice lo siguiente. Sean entonces, iglesia, la iglesia le está hablando, imitadores de Dios como hijos amados. O sea, hay un consejo, hay una orden aquí. Sean imitadores de Dios como hijos amados. O sea, una vara muy alta, ¿no? Imitar a Dios. ¿Cómo vamos a imitar a Dios? Verso 2, y anden, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, el hecho de ser imitadores de Dios como hijos amados es la figura de un hijo que quiere ser como su papá. Y cuando somos niños, hasta los 5, 7 años, más o menos, 10 algunos, quieren ser como el padre, ¿no? Y quieren hacer lo que el padre hace, si tiene un oficio, un trabajo. eh, las hijas se visten con la ropa de la mamá, con los zapatos de la mamá, quieren ser grandes, quieren ser como sus padres, quieren imitarlo. Hablan a veces como el padre, eh, hacen las cosas que el padre hace o la madre hace, porque algo innato que está en el niño, porque ve la figura paterna, tanto mamá como papá, como su ejemplo. Por eso es que es muy importante en la crianza de nuestros hijos el ejemplo que damos y no solamente lo que hablamos, sino
lo que hacemos. Y en eso muchos de nosotros fallamos. Pero el Padre Celestial, el Padre Eterno, Dios, nuestro Dios, no falla. Él no comete errores. Por lo tanto, nosotros como hijos amados, lo que anhelamos y deseamos, y debería ser así, ser como Él. Entonces, el primer punto dice que vivamos en amor. Y nosotros podemos decir, ay, te amo, hermano, te amo, hermana, te amo, ay, cuánto te amo. Pero dice que amemos como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dando todo. Entregó su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo deduzco de aquí que ser como Cristo es amar a mis hermanos a tal punto de entregar todo por ese hermano, de dar la vida por ese hermano. Tal vez no lleguemos a dar la vida, pero estar siempre presente para sus necesidades, ayudarle, sostenerle, orar, compartir, tener una unidad con esa persona. Me doy a la persona porque lo amo, porque Cristo me amó de esa forma. Cristo nos llegó a la tierra y a los enfermos, y a los atormentados por los demonios, y a los que estaban en necesidades, y a los que estaban en oscuridad, Él le dijo, tengan fe porque Dios les ama. Continúen, sigan, sean fieles. Dios les ama. No tengan duda de que Dios les ama. ¿Hizo eso Jesús? No. Lo que hizo Jesús fueron acciones que demostraban que Dios les amaba. Yo puedo decirle, yo te amo, yo estoy contigo, pero me llaman o me necesitan. No, no puedo. No, que estoy ocupado. Entonces, amemos, dice, con el amor de Cristo. Yo quiero ser como Cristo, debo amar de esa forma y hacer las obras que Él hizo por amor. No para sacarme una selfie, no para filmarme, no para aparecer en las redes sociales, no para yo sentirme superior al otro porque fui a orar, porque le fui a dar una palabra, porque le di un dinero que necesitaba, me siento poderoso, me siento mejor y mayor que el otro, que a mí Dios me usa. No es así, sino que lo primero que nos mueve a nosotros es y debería ser el amor, porque quiero ser como Cristo. Quiero imitar a Dios como un hijo de Dios. Y lo primero que debe haber en mí es la manifestación del amor de Dios en hechos, en obras y no solamente en palabras. Es entregarme al otro, sufrir con el que sufre, reírme con el que se ríe, no gozarme con el que se goza, tener el dolor de una necesidad del prójimo, de mi hermano, de la parte de la familia, la parte de mi familia espiritual. Entonces ahí se demuestra el amor de Cristo. Debo ser como Él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 23. Porque qué gloria es si pecamos y somos abofeteados y lo soporto, mas si haciendo lo bueno sufren, como diciendo, qué gloria es que si yo peco, hago lo malo y me abofetean, me pegan, me meten preso y lo puedo soportar haciendo lo malo, ¿qué tiene de gloria, qué tiene de bueno eso? Mas si haciendo lo bueno sufro y lo soporto, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuimos llamados. Esta palabra a nadie les gusta. Porque también Cristo
padeció, sufrió por nosotros, dejándonos que ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir. Contradictorio, algunos podrían decir, pero no es así. Sufrimos por causa de la necesidad del prójimo y sufrimos porque nos entregamos al prójimo. Y eso puede ser que nos rechacen después, que nos olviden después de haberlo ayudado, que nos insulten, que nos dejen solos, que padezcamos burla, que padezcamos el aislamiento, que nadie quiera estar con nosotros, que nadie nos quiera escuchar, el rechazo, eso nadie quiere en la vida, nadie. Y más en este siglo, donde tenemos una crisis de aceptación. Todos quieren ser aceptados. Entonces vale cualquier cosa con tal de ser famoso, aplaudido, tener like, tener seguidores, todo vale. Pero si yo hablo mal de esa persona, si yo digo algo en contra de esa persona, enseguida se sienten mal, se hieren, se deprimen o pueden reaccionar con violencia, nos demandan. No estamos viendo hoy en día esto. Cuando éramos niños, nuestra época por lo menos, que nos rechazaban o se burlaban de nosotros, sí nos sentíamos mal, a nadie le gustaba, pero seguíamos adelante, no dependíamos de la aceptación de una persona u otra para avanzar en la vida. Pero hoy estamos llegando a un punto que nadie quiere ser rechazado. Por eso que existe el bullying, por eso es que existe los psicólogos infantiles, porque hay un gran alto de depresión, alto porcentaje de niños depresivos se suicidan y también de gente mayor, adulta, porque se sienten discriminados, rechazados, aislados, porque estamos teniendo una crisis de identidad y de aceptación como nunca antes. Pero aquí dice que fuimos llamados a sufrir haciendo lo bueno. Porque si hago lo malo y lo soporto, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de aplauso, no? Pero aquí le está diciendo, nosotros fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos dejó? Que en medio del sufrimiento, del rechazo, de la burla, de los látigos, de ser golpeado, ser crucificado, en ningún momento él levantó la voz, criticó, maldijo, sino que él aprendió a ir al Padre, volcar sobre él su necesidad, encomendar su causa al Padre. Él no actuó por sí solo, no se defendió. Parecería un tonto, ¿cómo no te vas a defender? Pero mira lo que están diciendo de ti, mira lo que te han hecho después que tú le diste tanto. Pero él enmudeció. No hubo engaño, no hubo maldad en su boca. No maldijo cuando le maldecían, no respondió de la misma forma que la gente le daba a él o lo trataban a él. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Seguir sus pisadas requiere que nosotros seamos igual. Encomendemos al Señor nuestra causa, nuestro dolor, pero estemos dispuestos
a sufrir, a padecer por Él, porque quiero ser como Cristo. Fuimos llamados a padecer, a sufrir por causa de Cristo y no rebelarnos a eso, no contestar mal, no estar como el mundo hace, a la defensiva. Ni tampoco nos tenemos que deprimir, ni tampoco nos tenemos que entristecer, ni tampoco tenemos que caer en el aislamiento y no hacer nada y quedarme solo. No, estar dispuesto a dar todo de nosotros y sin recibir nada a cambio. Porque esto dice que es agradable al Padre, porque eso habla de que mi vida como hijo de Dios solamente está enfocada en ser como Él, en vivir para Él y dar como Él ha dado, dar de lo que Él me ha dado para dar a la gente, padecer sin amenazar y sin maldecir. Estar dispuesto a eso habla de ser como Cristo. Leamos Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Romanos 13, verso 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, el Señor viene pronto. Nuestra salvación será vista ahora verdaderamente porque estamos cerca de ese tiempo. La noche está avanzada, como la estamos viendo ahora, y se acerca el día, o sea, el día de nuestra salvación. El sol de justicia amanecerá para cada uno de los creyentes. Por lo tanto, dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Aquí Pablo nos está hablando de vestirnos de Jesucristo, ser como Cristo, porque la noche está avanzada, pero llega el día, viene el amanecer para los hijos de Dios. Por lo tanto, es tiempo de despertar del sueño. Esto tiene mucho que ver cuando Cristo dijo, cuando le fueron a decir, no, no vayas a Jerusalén, te están buscando para matarte y quieres ir otra vez para allá. Y él le dice, el día no tiene 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve donde pisa tiene la luz del día. Pero el que está en oscuridad es el que tropieza. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios somos hijos de la luz, hijos del día, andamos en luz, vivimos en luz. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas, vivamos en el día, vivamos en la luz de Cristo. Y eso nos habla de ser como Él, de despertar del sueño. No proveamos para la carne, no proveamos para los deseos de nuestra carne, en lujuria, en lascivia, en robo, en amar al dinero, en querer ser superior al otro, en el orgullo, la soberbia, en las envidias. Desechemos esas obras, desechemos las obras de las tinieblas, porque el día se acerca, andemos en luz, aunque la noche esté oscura, como Cristo en sus últimos días, la noche estaba oscura porque iba a ser entregado, porque iba a ser torturado, iba a recibir una tortura cruel de parte de los romanos, iba a ser rechazado por su pueblo, iba a ser dejado solo por sus discípulos, iba a cargar el pecado de todos nosotros. La noche estaba oscura, pero él decía, yo ando
en el día. Yo sé lo que me espera, yo sé lo que viene, yo sé lo que voy a recibir, pero yo también sé lo que va a ocurrir luego de esta noche oscura. Él no echó atrás su decisión, sino que él anduvo en el día. Por lo tanto, nosotros, consejo de Pablo es vístanse de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que tener las ropas de Cristo. Esto nos habla de ser como Él frente a la noche, frente a la oscuridad, frente a lo que estamos atravesando y viviendo. Vestirse de Jesucristo, estar despierto, conocer el tiempo que nosotros estamos viviendo y conocer quiénes somos en este mundo. Andar en luz es ser luz, es alumbrar en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Tenemos que ser como Cristo. Y esto también nos habla, Juan 14:30, cuando Cristo dice que ya no hablará más con ustedes en la noche de Él, en su oscuridad, en su momento de sufrimiento. Él dice, ya no voy a hablar más con ustedes, pero viene, dice ahora, porque ahora viene el tiempo de las tinieblas, viene el príncipe de este mundo y nada, y nada, y nada tiene él en mí. O sea, no hay ninguna influencia del diablo sobre Cristo. Eso es lo que él dice. Yo ya estuve con ustedes, les he enseñado, les he hablado, he mostrado las obras del Padre, he mostrado el amor del Padre sobre ustedes, los he sanado, he resucitado muertos, he abierto los ojos de los ciegos, he dado oído a los sordos, he levantado al paralítico, he mostrado el amor, la compasión, la misericordia del Padre para con ustedes y también para los que no son del pueblo judío. Pero ahora viene la noche. Pero el que anda de día no tropieza, sabe lo que le espera, anda en luz, ve lo que viene, ve las glorias venideras, ve la herencia del Padre, ve el reino de Dios, ve la conquista del reino de Dios, ve el triunfo, la victoria. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y aquí él dice que tenemos que vestirnos de Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Es lo que Jesús dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Que nada del diablo haya en nosotros, ninguna influencia de él para el mal, que no nos dejemos doblegar, influenciar por la noche, por la oscuridad. Ser como Cristo es andar en luz, no estar en sueño, no estar durmiendo, estar entendiendo el tiempo que vivimos, quiénes somos como hijos de Dios y caminar en luz porque Él es luz. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 y el 14 y 15. Esto es muy conocido, pero si yo quiero ser como Cristo, aquí nos dice Pablo, haya entonces en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, haya en ustedes este deseo, este anhelo, esta voluntad de Cristo. ¿Y cuál fue? Que el cual Él, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 14 y 15. Hagan todo sin murmuraciones y ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares, como lámparas en el mundo. ¿Qué hubo en Cristo Jesús y qué es lo que debe haber en nosotros? Humildad, obediencia, servicio, entrega al Padre. Ser como Cristo significa obedecer la voluntad del Padre. Ser como Cristo no es andar alardeando de quién soy, del poder que Dios me ha dado, de lo que he logrado en la vida. No es vestirse de orgullo, no es vestirse de soberbia, no tener altivez en el corazón, sino que Él se humilló a sí mismo, siendo Dios, con el poder que Él tenía, porque dice que toda la plenitud de Dios estaba sobre Él. Él le dijo a Pedro, ¿no crees que yo puedo dar la orden para que una legión de ángeles me venga a defender? Él tenía el poder para salir de la cruz, él tenía el poder para poder haber destruido a todo el ejército romano, solamente con una palabra, solamente con un chasquido de sus dedos. Él tenía todo el poder para hacerlo, pero él se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la cruz, porque debía hacer lo que Dios el Padre lo mandó a hacer, entregar su vida para que nosotros hoy tengamos vida eterna, tengamos una reconciliación con el Padre, podamos entrar a su presencia y decirle, Padre mío, y Él recibirnos como hijos, y amarnos, y bendecirnos, y liberarnos, y sacarnos de la esclavitud en la cual estamos por el diablo, por el pecado que sufríamos. Entonces, si yo entiendo el Evangelio y creo al Evangelio, lo que debo entender y creer es de que Cristo nos liberó de todo. Por eso que él dice, el diablo no tiene nada en mí, nada. Y nosotros fuimos liberados de las ataduras en las cuales el diablo nos tenía bajo maldición. Entonces yo tengo que recibir ese evangelio, esa buena noticia de parte de Cristo. Y una vez que la creo, una vez que la recibo, una vez que yo ahora soy una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, creado a la luz del Señor, a la imagen del Señor, a la gloria del Señor, yo ahora tengo que ser como Él. Humilde, sencillo, obediente, caminar en la voluntad del Padre, a pesar de que tenga que sufrir por ese motivo. Mucha gente, sobre todo los judíos o musulmanes que creen en Cristo, se convierten al Señor, reciben al Espíritu Santo, ellos sufren automáticamente el desprecio de su familia, la expulsión de la casa, de su familia, de sus padres, y por lo tanto no pueden ellos muchas veces ir a trabajar
como cristianos, como que fueron ellos traidores. Entonces ya a partir del momento que ellos confiesan de que son o que creen en Jesús como el Mesías, como el Señor de sus vidas, ya ellos están dispuestos a ser echados, expulsados, a padecer persecución y a sufrir. ¿Y qué hablar del comunismo en China, donde muchos presos chinos ni siquiera Biblia tienen, que hay muchos que van y contrabandean la Biblia, la entran, ingresan a China de una forma encubierta y que los chinos tienen que leerla y dice que lloran cuando le entregan una Biblia y la leen y la aprenden de memoria, la conocen de memoria lo más que puedan, porque saben que en cualquier momento se la van a sacar y no la van a tener más. Ellos sufren por Cristo, ellos padecen por Cristo. A nosotros no nos toca eso. Y así todo no leemos la Biblia, no la apreciamos como ellos la aprecian, ni siquiera la aprendemos de memoria, ni un versículo. A veces conocemos el versículo pero no sabemos dónde está. Algo así dice, algo así era. Pero es lo más o menos lo que te quiero decir, ¿no? No, ellos la saben, la recitan de memoria. Ellos saben el capítulo, el versículo, lo que dice, porque todo el día la tienen que estar leyendo, aprendiendo. Algunos en la cárcel, porque están 1 año en la cárcel, 2 años en la cárcel, y le van entregando de papelitos escrita un versículo, y eso para ellos es su fortaleza. Y Dios no los deja y Dios no los abandona y sienten el poder de Dios y sienten la presencia de Dios. Pero hay que estar dispuesto a eso. Aquí el consejo es que tenemos que ser humildes, obedientes al Padre, perseverar hasta el fin, sin murmuraciones, sin peleas, mantenernos puros, santos, ¿no? Hagan todo sin murmuraciones, no en contiendas, ay que se cree el otro, ay que porque lo ponen a él, ay porque busca un puesto. Ay, que el pastor no me ve, ay, que el pastor no me saluda. Miren las tonterías en que nosotros hemos caído en este tiempo. Para mí es una, y perdonen la expresión, es una real estupidez caer en eso como hijos de Dios, que no me saludó, que no me habló, que no me pone a mí y pone al otro, que el otro seguro, que se hace amigo del pastor para que lo pongan en un cargo, nos peleamos por cargo, el pastor se pelea por ser el presidente del consejo de pastores, el pastor se pelea porque si no le dan los diezmos o no le dan las ofrendas, el pastor se pelea si no lo reconocen, discuten, se amargan. Y dice aquí, hagan todo sin murmuraciones, no hagan nada con contiendas, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿Delante de qué? De una generación maligna y perversa. No seamos como ellos, porque a veces decimos, ay, gloria a Dios, amo a Dios, qué bueno es que es Dios, todo sea para el Señor, yo vivo para el Señor, y al otro día andamos insultando, andamos peleando con la gente, discutiendo con la gente. Qué tontería más grande, qué falsedad e hipocresía más grande. Andamos mintiendo, andamos engañando, robando, dando la vuelta en el trabajo, no ejerciendo nuestro trabajo como corresponde, o nos sentimos orgullosos, me aumentaron el sueldo, gloria a Dios, como Dios me bendice. Y andamos allí mostrando, sacando pecho de las bendiciones de Dios,
En vez de sí, hablar de lo que Dios hace, pero también Dios lo puede hacer con el otro. Y si no lo hizo con el otro, Dios me use a mí para bendecir al otro. Ese es el amor. Por eso que quiero ser como Cristo es la vara muy alta. Pero es lo que Dios nos pone, es lo que Dios nos pide. Seamos sencillos y humildes. Vamos a Hebreo, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, en los días que vivió aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar, al que le podía librarlo o librarle a él de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que fue un sumo sacerdote que no tenía generación, descendencia reconocida, como que es un sumo sacerdote eterno, no como los sumos sacerdotes de los levitas, de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, que tenían que ir suplantándose e ir cambiando, obviamente porque morían. Cristo fue sumo sacerdote eterno. Él no muere, sigue siendo el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué nos dice aquí la carta a los hebreos? Que Cristo también lloró, sufrió, padeció, tuvo presiones en su vida, tuvo momentos difíciles en su vida, que lo tentaban a dejar todo, lo tentaban a no ir a la cruz. Recuerden lo que está escrito de su última oración, cuando estaba allí en el monte Getsemaní, donde su sudor eran como gotas de sangre, o sea, los vasos sanguíneos comenzaron a reventar por la presión que él tenía de cargar los pecados de toda la humanidad, la ira de Dios sobre él. Y él le decía, Padre, si puedes, líbrame de no tomar esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por lo tanto, aquí él ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nos habla de que Cristo tuvo que poner su carga, su dolor, su angustia, porque confiaba y sabía que el Padre lo podría y lo podía librar. Obviamente no lo libró, no lo libró, pero dice aquí que fue oída su oración. ¿A causa de qué? De su temor reverente. Cuando vamos ante el Padre nosotros a orar, ¿cómo vamos? Al final, pero mira que yo, mira lo que me está pasando, mira la presión, lo que me han hecho, lo que dicen, las calumnias, todo lo que está hablando. Me quedé sin el pastorado, me quedé sin el cargo en la iglesia porque me injuriaron, me mintieron, le creyeron, me echaron, me sacaron. Mira lo que me pasa en el trabajo, mira lo que pasa con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con la sociedad, con el país, con el gobierno, bla, bla, bla. Mira, Señor, ¿dónde estás tú?
Muchas veces hacemos eso, o actuamos furiosos, enojados, pero aquí Jesús, en medio de un gran dolor, una gran angustia, una gran presión sobre su vida, Él dice que ofreció ruegos, súplicas con lágrimas ante el Padre con temor reverente. Y dice que fue oído, su oración fue oída, por eso que dice que vino un ángel y lo fortaleció. Y a veces eso lo tomamos como que, ah, qué bueno, un ángel me fortaleció. No, no, no es algo simple. Un ángel viene a traer fortaleza sobrenatural para atravesar ese momento. Es algo inexplicable. Esto nos habla a nosotros de ser como Cristo, que tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de Él si es la voluntad de Dios así. Y no estoy hablando acá de padecer una enfermedad, un tormento del diablo, una atadura, una maldición en mi casa, porque nosotros fuimos liberados de eso. Cristo nos liberó de la maldición del pecado, pero por causa de Cristo vamos a tener que padecer otras cosas, porque el diablo no se va a quedar de brazos cruzados, va a tratar de hacernos la vida imposible y utiliza a sus siervos, a gente que él utiliza para atormentarnos, para hacernos sentir mal, para que nos sintamos rechazados, para que dejemos a Cristo, para que pequemos, para que nos amoldemos al mundo. Y a veces la voluntad de Dios es que seamos perseguidos, puestos en la cárcel, aislados, como fueron los discípulos, que los perseguían, les pegaban, los castigaban por predicar a Cristo. Y no es que ellos buscaban aquí que lo persigan, como muchos de nosotros, y he visto algunos que van a desafiar lo prohibido, y luego, claro, lo meten preso, ay, sigue sufriendo persecución. Pero tú la buscaste la persecución para aparecer en las redes sociales diciendo que soy perseguido, que me hacen callar y que todos te aplaudan y vean cuán buen predicador eres o pobre del pastor que lo persiguieron, que lo pusieron preso. Pero él fue a provocar. Pero aquí los discípulos y la iglesia en muchos lugares del mundo no provoca a nadie. Lo van a buscar porque saben, porque reconocieron, porque alguien le dijo ahí en esta casa, adoran a Cristo, adoran a Jesús, no son musulmanes, ya dejaron el judaísmo, y van y viene la policía en Rusia, en China, en Indonesia, en muchos países que está prohibido ser cristiano. Pero es allí donde los ángeles de Dios fortalecen y es ahí donde la iglesia aprende a recibir la fortaleza sobrenatural de Dios para atravesar estos tiempos. Pero ¿qué hace la iglesia cuando es como Cristo? Encomienda la causa al Señor. Señor, te entrego el dolor, te entrego la persecución, te entrego esta presión, te entrego el temor, te entrego el dolor, el sufrimiento, te lo entrego a ti, porque sé que estoy sirviéndote a ti y estoy siendo perseguido solamente por creer en Cristo, por anunciar su palabra, por ser fiel al Señor. Y no me voy a quejar por eso, y no voy a recriminar por eso, y no voy a echarme atrás por eso. Señor, aquí estoy, te entrego mi vida a ti una vez más, como muchos que fueron al Coliseo romano para que los leones lo coman. Y el emperador le decía,
si ustedes niegan a Cristo, si ustedes se echan atrás, renuncian a su fe, yo tengo el poder para salvarlos. Y la iglesia, contada por Josefo, un judío historiador, la iglesia, los cristianos de aquel momento, le daban la espalda a Herodes, al emperador, y levantaban las manos y comenzaban a decir: Cristo es el Señor, Jesús es nuestro Señor, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús, y adoraban a Jesús en alta voz, y allí soltaban a los leones, y mientras los leones comían, despedazaban a cada cristiano, ellos siguieron alabando, adorando, reconociendo a Jesús como el Señor hasta que daban su vida. A eso se refiere el ser como Cristo, que estando en la cruz, desnudo, sufriendo la vergüenza más grande, siendo Él poderoso para librarse de eso, pudiendo librarse de eso, Él recibió, aceptó, sin murmuraciones, sin queja, la voluntad del Padre por amor a nosotros. Por lo tanto, yo quiero ser como Cristo, debo ser como Él en todos estos aspectos, no solamente en lo bueno, porque nosotros queremos ser cristianos exitosos, que la gente nos siga por el éxito. Y si Dios nos da éxito, bien, o sea, nos da la oportunidad de que mucha gente o que tengamos un buen pasar, está bien que lo utilicemos para bendecir. Pero en la gran mayoría de las iglesias hemos sido llamados a sufrir, padecer por causa de Cristo, porque estamos de paso. El mundo no es nuestra morada eterna. Tenemos un reino en los cielos que nos esperan. Hebreos dice eso, que en los días de carne, en los días de sufrimiento, Jesús ofreció ruego, súplica. Esto nos habla de que nosotros también tenemos que aprender a dejar en el Señor o a los pies del Señor nuestras cargas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ¿no? Con súplicas, ruegos, con clamor, con lágrimas, porque sabemos que Él nos puede librar, y si no nos libra, vendrá a nuestro favor para fortalecernos con el poder de sus fuerzas, el poder sobrenatural, para enfrentar la situación, no en nuestra carne, no en nuestras fuerzas, sino en su poder, dejarnos perfeccionar a través de las pruebas. Por lo tanto, tenemos que aprender mucho de ser como Cristo. Que cuando nosotros cantemos esa canción, oremos: Señor, quiero ser como tú, Señor, quiero ser como Cristo. Sepamos que fuimos llamados a ser como Cristo, sí, pero Él padeció. Fuimos llamados a sufrir, padecer por causa de Él, amar como Cristo amó, ser obedientes, humillarnos ante Él, no amenazar, no maldecir, enmudecer en muchos casos, callar frente a la calumnia, frente a las burlas, poder ir al Señor, al Padre, entregar nuestro dolor, lo que estamos padeciendo ante Él, dejar que Él sea el juez de nuestras vidas, encomendarnos a Él. Esto nos habla de ser como Cristo. Nos habla de que conocemos al Padre. Nos habla de que debemos conocer al Padre, conocer el corazón del Padre, conocer la voluntad del Padre, su propósito para con nosotros y vivir en ello. También Dios nos ha proporcionado
de su Espíritu el que nos ayuda. Eso lo vimos en las anteriores reuniones. El Espíritu Santo es el que nos da vida, el que nos fortalece, el que nos dirige, el que nos guía, el que nos muestra la voluntad del Padre, el corazón del Padre. Por lo tanto, tenemos que tener una relación, una comunión con Dios, el Padre, si quiero ser como Cristo. Cristo se apartaba, Cristo oraba, Cristo tomaba tiempo para estar con el Padre, oír su voz. ¿Qué es lo que el Padre me está diciendo a través de la palabra cuando la estoy leyendo, cuando tomo mi tiempo devocional, mi tiempo de oración? Aprender a oír y aprender a obedecer, aprender a despojarme de los deseos de la carne, del viejo hombre, revestirme de Cristo día a día, todos los días hasta que Él venga. Eso es ser como Cristo. Miren lo que dice Gálatas y con esto ya terminamos. Gálatas 5:20 al 26 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos da vida, entonces caminemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si somos como Cristo, tenemos que saber de que no estamos solos. Porque el fruto, lo que da el Espíritu Santo, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, templanza. Eso nos da el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos vino a dar vida, dice aquí Pablo, si por el Espíritu Santo recibimos la vida de Dios, recibimos la imagen de Dios, recibimos el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, por lo tanto ahora vivamos de esa forma. Caminemos por medio del Espíritu Santo. Agradémosle a Él, agradando en todo tiempo, como Cristo lo hizo. Y no andemos ahí peleándonos, teniendo vanagloria, nos irritamos, tenemos envidia. No, desechemos todo eso. Porque los que somos de Cristo hemos crucificado todo esto. Hemos crucificado la vida carnal, los deseos, los anhelos en este mundo. Si yo quiero ser como Cristo, debo tomar mi cruz cada día y seguirle. ¿Quieres ser mi discípulo? Dice Jesús. Ok, toma tu cruz cada día y sígueme. Es morir a nosotros, es ser crucificado cada día para que la vida de Cristo pueda manifestarse no en palabras solamente, sino en obras, en acciones, manifestar que somos de Cristo. Y es lo que el mundo necesita. Estamos en la noche oscura, resplandezcamos como luminarias, como lámparas en medio de la oscuridad. No nos amoldemos, no nos contagiemos de este mundo, sino que vivamos por medio del Espíritu Santo, quien nos va a fortalecer, nos va a enseñar, nos da sabiduría, nos da el poder, nos da la gracia, nos muestra la voluntad del Padre y vivamos por Él haciendo las obras de Dios, manifestando el amor, el perdón, la gracia, la misericordia, la compasión de Dios por un mundo que se está cayendo a pedazos. Y si tenemos que padecer por eso, si se tienen que burlar por eso, si nos tienen que abofetear por eso,
soportémoslo, pero no maldiciendo, no amenazando. Y esto nos habla de nuestro interior, que provoca el sufrimiento en nosotros. Nos perfecciona, nos hace más de Cristo, nos hace tener más fe, más confianza, más fortaleza, o nos deprime, nos angustia, nos encarcela emocionalmente. Ser como Cristo no es fácil y Dios lo sabe. Por eso que envió a su Espíritu Santo, quien nos ayuda en todo este proceso, cuando en nosotros hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de humillarnos, de ponernos ante el Padre, entregándonos, crucificando la carne, amando a Dios, cumpliendo su palabra, su voluntad, siendo obedientes, sencillos, humildes, para que Dios obre a través nuestro, como también obró a través de Cristo. Amén. Que este sea el momento de despertar a una vida cristiana real y no de fantasía o de cuento de Disney, del país de las mil maravillas, sino que realmente sepamos que el ser cristiano es ir en contra de todo lo que el mundo hace, pero no ir a pelear en contra, no ir a discutir, es que nuestras acciones, nuestras prioridades, nuestros principios de vida no se ajustan a las nuevas leyes o a las leyes que están en el mundo. No las podemos aceptar. Y eso va a causar una confrontación. Y sobre todo en este último tiempo, donde la noche está avanzada y donde el día va a amanecer en cualquier momento. Entonces ahí es donde se hace más fuerte la lucha entre el reino de Dios, entre la luz y las tinieblas. Pero como dijo Cristo, Él no tiene nada en mí. Que nosotros también aprendamos a rechazar, a desechar todas las obras de las tinieblas y que el Señor pueda glorificarse en nosotros. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos prepare, nos fortalezca, cobremos ánimo en este tiempo sabiendo de que Él está con nosotros y que pronto le veremos cara a cara. Amado Padre, bendito eres tú, Señor, santo, santo, santo. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién hace las obras que tú haces? Maravillas haces tú, Señor. Un Dios todopoderoso que ha venido, se hizo carne, sufrió entre nosotros el oprobio, sufrió la vergüenza, Él cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, la clavó en la cruz, se dio a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero sabemos que tú has resucitado, que te has levantado, Señor, en victoria y nos has dado la victoria a nosotros que creemos en esta salvación tan grande, que creemos en quién es Cristo. Pero tú nos has dejado ejemplo para que sigamos tu pisada aquí en la tierra, que vamos a padecer, que vamos a ser rechazados, que vamos a sufrir por causa tuya, por creer en ti, por anunciar tu nombre, por caminar en tu voluntad, por hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a poder tener ese anhelo, ese deseo siempre de ser como tú, de humillarnos, de ser sencillo, de ser obediente a tu palabra, a tu voluntad, a tu propósito,
conocerte cada día más, buscarte cada día más a ti, poder entregar, encomendar nuestras causas, nuestros dolores, nuestras angustias ante ti con temor reverente, sabiendo que tú tienes el poder para librarnos de todo mal, sabiendo de que tú nos guardas, nos proteges, nos cuidas, Señor, pero aún si hay que padecer, si hay que enfrentar una persecución o un momento difícil por haber hablado de ti, por no haber acudido al mundo, sino que rechazado, desechado las obras de las tinieblas, si tengo que sufrir por hacer el bien, Señor, tú eres poderoso para fortalecernos en ese tiempo, en ese momento, para poder estar en pie, firme y atravesarlo y padecer con gozo y con alegría como la iglesia primitiva lo hacía, que volvían a sus casas gozosos de haber tenido que sufrir a causa del nombre de Jesús. Padre, ayúdanos en este tiempo a poder alumbrar, ser lámpara en medio de una generación maligna y perversa donde la noche está avanzada. Señor, yo quiero ser luz, quiero alumbrar con mis hechos, no solamente con palabras, sino en mis acciones, en mi obrar, en lo que yo haga, demuestre, muestre y manifieste que tú eres real, de que tú eres bueno, de que tú eres maravilloso, que eres un Dios perdonador, que nos amas, Señor, y que tienes poder para librar al que está atado, al que está enfermo, al que está atormentado. Tú tienes el poder para levantar al que está muerto y darle vida en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Padre, como iglesia, a perseverar hasta el fin. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por darnos el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Bendito eres tú, Señor, maravilloso Dios. Padre, en este día, toca a aquel que está enfermo, toca al que está caído, levántalo, fortalécelo, sánalo. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, porque tú haces siempre maravillas, milagros y prodigios. Y este es un tiempo que vamos a ver tus milagros en el nombre de Jesús. Señor, que cuando todo se pone difícil, tus milagros comienzan a verse en aquellos y sobre aquellos, Señor, que te aman, que se son fieles, que creen en ti, Señor, que permanecen en la fe. Señor, creemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy estamos aquí, cada uno de los que han de ver el video, Señor, luego en internet. Señor, que tú bendigas, prosperes, ayudes, levantes, dale fortaleza al que está debilitado. En el nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres con valentía, Señor, para predicar tu palabra, para anunciar tu nombre y que tú extiendas tu mano para que se hagan milagros, señales, maravillas en el nombre de tu Hijo Jesucristo en este tiempo para salvación de aquellos que falta que sean salvos. Señor, bendice nuestras familias, nuestros amigos, y ayúdanos, Señor, a hablarles de ti, a manifestar tu amor en sus vidas. Señor, ayúdanos a predicar este evangelio maravilloso, estas buenas noticias de Jesucristo, con elocuencia, con poder, con autoridad en este tiempo, Señor, a nuestros amigos, a nuestras familias que todavía no te conocen. Bendito Rey, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor, y esperamos tu regreso. Anhelamos tu regreso, Señor Jesús. Amén y amén.